Hermanas y hermanos, es una profunda alegría encontrarnos de nuevo con ustedes gracias a este medio de comunicación, el canal Arquidiocesano. Estamos hoy celebrando la fiesta del bautismo del Señor, una fiesta con la cual terminamos este tiempo hermoso de la Navidad y a la vez nos preparamos para iniciar el tiempo ordinario. Dispongamos nuestro corazón a la escucha de la palabra que el Señor nos tiene preparado para hoy. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan el Bautista era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndoles: es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Sucedió que entre la gente que se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Mientras éste oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible, como de una paloma. Y del cielo llegó una voz que decía: tú eres mi Hijo, mi predilecto, en ti me complazco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, bien podemos hacer una relación de 3 domingos. El domingo pasado reflexionamos sobre la Epifanía, o la manifestación del Señor a los Reyes Magos, o Magos de Oriente, para ser más preciso. Hoy vemos una segunda manifestación. Jesús, cuando sale de las aguas del Jordán y se oye la voz del Padre y el Espíritu que desciende en forma como de paloma sobre Jesús. Y la tercera manifestación, la del próximo domingo en las bodas de Caná, donde el Señor realizará el primer signo. Concentrémonos en la liturgia de este día. Nos llama la atención la actitud del pueblo. El pueblo aparece expectante, está atento, no solo espera al Mesías, sino que de alguna manera todos sus sentidos están centrados en quién será o quién puede ser el Mesías. Ante esa expectación fuerte y profunda, la gente piensa que quizá Juan el Bautista es el Mesías. Nos llama la atención porque el propio Juan, que sabe percibir lo que la gente siente, lo que hay en la mente y en el corazón de los demás, aprovecha para sacarlos de dudas y presenta al Señor. Sobre todo lo que Juan desea dejar claro es que hay una gran diferencia entre él y el Señor. Lo manifiesta primero al hablar de 2 bautismos. Uno, el de él: yo bautizo con agua. Luego presenta el de Jesús: él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Es decir, mientras el bautismo de Juan es un bautismo que prefigura, es un bautismo de arrepentimiento, es un bautismo en el cual manifiesta el deseo del ser humano de cambiar y de prepararse al reino que viene. El bautismo de Cristo es realidad. El de Juan es una imagen, es una figura. El de Cristo es realidad, porque es un bautismo en Espíritu Santo y fuego. Mientras el otro es solo un signo de cambio, el bautismo de Cristo realiza un cambio en la persona que lo recibe. Mientras el otro es signo de arrepentimiento, el de Cristo logra efectivamente la salvación, el perdón. Y de ahí que realmente podemos hablar de que el bautismo
de Cristo nos prepara a la Pascua y a Pentecostés. No podemos perder de vista que realmente el bautismo de Cristo está en función de la Pascua y también de hacerla nuestra y del propio Pentecostés. Justamente en esa dimensión que podríamos llamar asimétrica, es decir, que hay una diferencia grande, notable entre Juan y el Señor, entre el bautismo de Juan de agua y el del Señor, que es con Espíritu Santo y fuego, entonces Juan sabe ubicarse ante el Señor y lo hace de una manera humilde. Ya viene otro que es más poderoso que yo. Y el hecho de decir que es más poderoso está haciendo una alusión. En el Antiguo Testamento, una de las características de Dios es justamente que Dios es fuerte, que Dios es poderoso. Entonces está manifestando eso, la fuerza de Dios. Y por lo tanto, ante aquel que viene con el poder y con la fuerza de Dios, Juan dice, yo no merezco desatarle las correas de las sandalias. Es decir, se manifiesta con humildad como servidor del Señor. Entendiendo entonces que lo primero que hace el bautista es aclarar la duda que la gente tiene sobre si él es el Mesías, pasamos a la segunda parte en el texto. Aquí se nos presenta ya el bautismo del Señor. ¿Y qué vemos? Vemos, dice, mientras la gente se bautizaba. Podemos imaginar a todos ahí, esperando a recibir ese bautismo de agua, figura del otro, que es verdadero y profundo. Y entre ellos aparece la persona de Cristo. Esto es significativo porque sabemos que Jesús no necesitaba el bautismo de Juan. No tenía pecado y por lo tanto no tenía que arrepentirse. Pero Jesús, al hacerse partícipe del bautismo de Juan, nos manifiesta que Él quiere hacerse solidario con el ser humano, con sus expectativas, con sus anhelos, con sus sueños, con su deseo de salvación, que Él llenará plenamente. Y que veremos eso el próximo domingo. Nos llama la atención que Jesús se manifiesta solidario con el hombre pecador. Es más, sabemos que Él asume sobre sí el pecado del mundo, como lo dirá Juan cuando ya le señale, y ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Jesús, que se hace solidario con el género humano al asumir nuestra condición y naturaleza, menos en el pecado, por el misterio de la encarnación y su nacimiento, nuevamente nos manifiesta esa solidaridad en el bautismo. De ahí que realmente no podemos separar esta fiesta del bautismo de la Navidad, la cual estamos clausurando. Nos llama la atención porque hay un elemento que solo el evangelista Lucas toca, el tema de la oración. Dice, mientras éste oraba, refiriéndose a Jesús. Eso es algo propio de él. Cuando es bautizado, Jesús está en un ambiente de oración. Está justamente en sintonía con Dios su Padre. Y por eso mismo vemos, por una parte, gracias a la persona de Cristo, el cielo se abre. Los cielos fueron cerrados. Recordemos que en el Génesis, luego del pecado original, cuando fueron expulsados Adán y Eva, el cielo, el paraíso se cerró. Jesucristo nos abre de nuevo el paraíso, nos abre de nuevo el cielo, para que podamos acceder a esa realidad divina, de donde brota la voz del Padre, una voz que en primer lugar va dirigida a su propio Hijo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, como también lo hacemos nosotros, tuvo que hacer un proceso de clarificación, de discernimiento. Jesús también se hizo la pregunta, ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi misión? ¿Para qué he venido al mundo? No creamos que ya lo sabía todo, tuvo que discernir. Y por eso la voz de hoy es importante,
porque con el bautismo Jesús tiene claro que Él es el Hijo de Dios, y por eso el bautismo es el punto de partida para su vida pública. Por supuesto, nos llama la atención que con la voz del Padre, el Espíritu Santo desciende. Lucas es claro y hay que fijarse que dice desciende en forma sensible como una paloma. Es decir, no es exactamente, sino algo parecido. Es algo que no se puede describir, pero que de alguna manera hay que plasmar. Y por eso dice como, parecido, similar a una paloma. Y entonces las palabras del Padre, que nos manifiestan dos cosas. Uno, ¿quién es Cristo? Tú eres mi Hijo. Y luego la naturaleza de la misión del Hijo, el predilecto, en ti me complazco. Entonces Jesús es por excelencia el siervo de Dios, el que cumple la misión de Dios. Hermanas y hermanos, ¿qué decimos nosotros en el credo, aprovechando el año de la fe? Creo. Y decimos en un solo bautismo. También nosotros hemos sido partícipes de la realidad al ser hijos de Dios gracias al bautismo. Somos partícipes del misterio pascual de Cristo y por eso decimos, al hablar del bautismo no podemos separarlo de la Pascua. ¿Por qué? Porque gracias al bautismo, a nuestro bautismo, hemos sido sepultados al pecado y hemos renacido a la vida nueva. La vida de Cristo, su Pascua, está presente entre nosotros a partir de nuestro bautismo. El bautismo nos ha transformado, somos hijos de Dios, hemos entrado en la puerta de la salvación, que es justamente el bautismo. Hermanos de Jesucristo, templo del Espíritu Santo, miembros de la iglesia. Pero hermanas y hermanos, el bautismo nos hace a nosotros corresponsables de la acción pastoral de la iglesia, y por lo tanto todo bautizado tiene el deber, la obligación de comprometerse con Cristo, de comprometerse con la iglesia y de actuar según su bautismo, sobre todo los laicos, en la transformación del mundo. El bautismo tiene tantas gracias, tantos dones, tantas implicaciones pastorales que a veces no hemos descubierto. Finalmente termino. Creemos que existe un solo bautismo. El bautismo solo se recibe una vez en la vida, porque nos une a la persona de Cristo. Lamentablemente, vemos que muchas denominaciones toman el bautismo más bien como una afiliación a una determinada denominación, y conforme la gente se va cambiando, así se va bautizando. Pero recordemos que la Escritura dice un solo Señor, una sola fe, un solo bautizo. Eso está en la Escritura, y sin embargo de esa parte muchos no se recuerdan. ¿Por qué? Porque al final niegan la realidad ontológica, sacramental, teológica del bautismo y lo que eso implica, porque no lo conocen, no lo valoran, y como no lo valoran, no lo viven. Pidamos al Señor la gracia de unirnos hoy a la alegría, sí, del bautismo de Cristo, pero también de recordar la gracia de nuestro propio bautismo y vivir el compromiso, sí, de cara a Dios, de cara a la iglesia y de cara al mundo, que justamente nuestro bautismo nos trae. Dios les bendiga.